Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con el periodista de COPE Ángel García Muñiz. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Alberto? Encantado de estar con vosotros. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu tiempo y por pasarte por aquí. ¿Qué tal va el verano? Bien, bueno, de momento sin vacaciones, me iré ahora en breve y nada, siguiendo a los deportistas españoles por el mundo, tanto a los tenistas como a Topuria, como a todo el que se deje y gane algo y nada, y encantado de seguir trabajando en la radio, que para algo nos pagan y para algo nos ayudan a llevar a convertir nuestra pasión en profesión, el deporte y contárselo a todo el mundo. Bueno, no es tan movido como el verano pasado, ¿o no? No, hombre, siempre el año de Juegos Olímpicos es especial y tiene mucho más trabajo, porque claro, al trabajo normal de los Grand Slams o de cualquier otro tipo de eventos se suma, pues eso, los 4 años trabajando, pero especialmente los últimos meses y evidentemente los 16, bueno, cada vez más, 18, 20 días de competición, evidentemente pues mucho más trabajo, pero también se disfruta mucho más. Eso sí, acabamos reventados. Bueno, voy a repasar tu trayectoria primero. ¿Por qué te decidiste a estudiar periodismo? Pues mi historia la verdad que es un poco curiosa, porque bueno, yo estudio en Santander, yo soy de allí, Mm. y primero hago un año de medicina. Al final mi familia, la mayoría, bueno, mis padres, mi hermano están vinculados al área de la salud y no sé, empecé haciendo un año de medicina, pero de repente un día se me juntaron los cables y digo, mamá, me voy a Madrid a estudiar periodismo y además me voy pasado mañana a Inglaterra a trabajar. O sea que pegué un cambio ahí, un volantazo rápido y bueno, al final era un poco juntar mis dos pasiones. A mí siempre me había gustado muchísimo el deporte, a nivel de levantarme, salir un viernes y levantarme el sábado a las 6 de la mañana a ver hockey hierba porque se jugaba en donde fuese, en la India o en donde fuese. Y te digo hockey hierba y te digo cualquier otro tipo de deporte. Entonces, bueno, siempre había escuchado la radio, siempre me había encantado. Era de los que escondía la radio debajo de la almohada cuando nuestros padres nos mandaban ya a dormir y ya que al día siguiente había cole y fue un poco juntar los dos mundos. Mis dos grandes pasiones que en aquel momento eran el deporte y la radio. Estudié la carrera mucho menos de lo que estudiaba en medicina, sinceramente, porque me dediqué a trabajar en cuanto pude, pero sí que la saqué y nada, y rápidamente en cuanto pude, primero Europa Press, luego no, primero sí, Europa Press, luego Radio Marca, luego la SER y luego la COPE y todo lo demás que colaboro hoy en día. ¿A quién escuchabas en la radio cuando eras más joven? Depende. Yo tuve una época muy corta de García. Es verdad que me paso luego a De la Morena, pero yo era también de los que escuchaba a Parrado porque empezaba antes y empezaba a las 11 en goles con Pedro Pablo Parrado y demás. O sea que al final escuchaba a todo el mundo. He escuchado mucho a Walter García también en su momento, aunque hace tiempo que dejó de gustarme en Santander con el Racing, en los orígenes y bueno, al final he escuchado un poco de todo, la verdad, porque en información política me gusta mucho Alsina, en radio deportiva me gustan muchos de muchos medios y al final escuchar un poco de todos y quedarte con lo que más te gusta e intentar aprender de todos, evidentemente. Con 18 años vas a Madrid. ¿Cómo fue para ti ese cambio tan grande de un sitio a otro? La puede pasar, yo vamos, estoy enamorado de la tierruca y volveré allí si Dios quiere, y si mi mujer me deja sobre todo, que ya yo creo que va a barrer para otro sitio. Pero bueno, dentro de estar enamorado de la tierruca es que Madrid es otro mundo. O sea, tú en Santander tenías la universidad, volver a casa y poco más, y trabajar si trabajabas los veranos, y la playa y el camping y poco más, y llegar a Madrid y que todos los días de la semana hubiese algo. Es decir, mi madre no entendía cómo yo era capaz de sacar sobresalientes en medicina y sacar aprobados y gracias en periodismo. No lo entendía porque era una carrera mucho más sencilla a priori. Entonces, bueno, pues ya cuando vino alguna vez a verme ya vio que había muchas más distracciones y también mucho más trabajo, porque yo desde muy pronto empecé a hacer prácticas y empecé a aprovechar cualquier tipo de situación para aprender el periodismo, donde yo creo que se aprende más, que no es en las aulas y si es en la calle y trabajando y aprendiendo y cometiendo errores. Y es verdad que había muchas más distracciones, pero bueno, soy de los que puedo presumir que terminé la carrera. No sé si me ha servido mucho en la vida profesional, pero mejor tenerla que no tenerla, evidentemente. ¿Cómo te surgió la oportunidad en la SER? Pues mira, fue una cosa muy curiosa también, porque yo estoy en Radio Marca, pero ya me había apuntado a las prácticas de la serie y me llamaron antes de entrar en Radio Marca, o durante, no sé.
Entonces fui, es verdad que por aquel entonces yo hacía una especie de blog polideportivo, que me escribía bastante gente bueno, de muchos deportes, con lo cual era un perfil un poco distinto al que vieron y les gustó mucho y me dijeron que si quería irme con la SER. Y hablé con Radio Marca y una promesa de esas, que hay muchas, que luego no se cumple, me dijeron, no, aquí tienes muchísimas oportunidades, seguro que te quedas, de verdad, tal, quédate con nosotros. Y me quedé y rechacé a la SER con todo lo que eso supone y luego efectivamente esas promesas se convirtieron en papel mojado. Me desencanté muchísimo, me tiré más de 10 meses, yo creo, al final, desde que entré, sí, desde que entré ahí, que fue por octubre, y hasta hice el verano entero porque no me fiaba de las prácticas de la SER, viniendo donde venía, sí, pues cerca de 10 meses estuve en una empresa de inspección y análisis de barcos petrolíferos que no tiene nada que ver con el periodismo, y yo estaba allí trabajando, ganándome la vida, diciendo, bueno, pues, sigo haciendo la carrera porque tengo que hacerla, pero no, ahora mismo estoy desencantado con el periodismo. Y me volvió a buscar la SER, que es una cosa realmente rara, pero me llamaron ellos, sin necesidad de hacer las segundas prácticas. Es verdad que yo los segundos examen de acceso, mejor dicho, yo ya lo había hecho el año anterior, y me llamaron, oye, vuelve a haber un hueco, ¿te animas? ¿Esta vez te interesa? Y lo pensé mucho, pero al final dije, bueno, voy a intentar compaginar. Y es verdad que iba de 8:30 de la mañana, 4 y pico, 5 de la tarde a la empresa de barcos y a las 4:30, 5 tiraba a toda velocidad para la radio a currar con Joseba Larrañaga, con Jesús Bueno, con todos los que hacían el larguero de verano y así pasé el verano. Y con mucha suerte porque apareció una final de voleibol que nadie esperaba para España y que ganamos, que era todavía más inesperado y alguien que lo oyó en aquel momento, José Ramón de la Morena, dijo que le gustó lo que oyó y que me quedase. Si no, pues igual había vuelto, bueno, de hecho no lo había dejado entonces, igual habría vuelto a los barcos petrolíferos y estaría en otro mundo totalmente distinto. Bueno, un momento complicado fue el cambio de la SER a la COPE. ¿Cómo lo viviste? Que además fue un año complicadete de trabajo, ¿no? Sí, a ver, yo siempre digo que es el verano que más me ha dado en mi vida profesional, sin ninguna duda, pero también el más duro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo hay gente con la que no había hablado pero muchos años. Hay gente del colegio, te hablo de 15 años, que te bombardeaban a llamadas para preguntarte qué ibais a hacer. Es decir, yo creo que era noticia nacional. O sea, todo el mundo quería saber qué pasaba con Paco, qué hacíamos el resto, si nos íbamos, si nos quedábamos. Yo aluciné mucho porque ya te digo, sobre todo era el boom de... Yo era un crío, al final no sé si tenía, pues yo creo 26 años, pero hazme caso, a nivel tomar una decisión profesional que te puede cambiar la vida, era un crío absoluto. Y había muchas presiones de un lado, de otro, te cobraban las llamadas porque a ver a quién habías llamado, a quién no, a ver con quién hablabas, con quién no, a ver si te habían hecho oferta, no te habían hecho oferta, si te ibas, si te quedabas y no sé, fue un verano realmente duro que yo al final siempre agradeceré a Erifrade porque después de muchas dudas, qué haces, qué no haces, no sabías hasta qué punto el tema en la COP iba a ser estable, iba a durar mucho tiempo, como te decían ellos, en un año ibas a estar conduciendo un taxi. Y al final, Eric, además fue el más listo, porque como estaba en el tour y no quería que nadie molestase, fue de los últimos en decidir. Y me dijo una frase por teléfono que me marcó mucho. Me dijo, a mí me gusta reírme mientras trabajo. Y es verdad que yo en los últimos meses en la SER me había reído poco. Trabajaba muy a gusto, estoy agradecidísimo a una casa gigante como la cadena SER que me dio mi primera gran oportunidad profesional y mi primer contrato de trabajo de verdad como periodista. Pero es verdad que hubo mucha presión, no sé, que no era lo mismo. Y yo es verdad que cada vez que trabajaba con otra gente, sobre todo mi padrino periodístico, el Manolo Lama, pues me reía mucho más, me lo pasaba mucho mejor y trabajaba más relajado. Entonces, bueno, yo creo que esa frase fue la que me acabó de decidir. Ese Erifrade desde Francia diciéndome a mí me gusta reírme mientras trabajo. Ostras. Has cubierto muchas Olimpiadas. ¿Cómo es el trabajo previo? Que me imagino que tienes que estar al día de todos los deportistas. Claro, con todas las disciplinas que hay, ¿cómo lo haces? Como tú bien dices, he cubierto muchas Olimpiadas y muchos Juegos Olímpicos, que no es lo mismo. Y precisamente para hacer unos buenos Juegos Olímpicos hay que hacer antes una buena Olimpiada. Los Juegos Olímpicos no son cada 4 años, son cada día. Es una frase, no recuerdo de quién, la verdad, porque la hemos usado muchos. Sé que Pipe, nuestro compañero de Eurosport, también la usa mucho y más gente, pero bueno, es que es así. O sea, tú tienes que estar pendiente de los deportistas cada día y preferiblemente en malos momentos. Cuando les dan una mala noticia, cuando se quedan fuera de una gran competición o de un gran podio, cuando tienen una lesión o cuando sea. Porque cuando ganan, te puedo asegurar que eso es en los juegos y ahí todo el mundo quiere hablar con ellos. Pero
pero estos días que te digo, poca gente quiere hablar con ellos y agradecen cualquier mensaje. Entonces, bueno, pues en los 4 años estando pendiente de ellos, viendo muchísima competición, siguiendo muchísimos resultados, intentando que ellos te conozcan y tú conocerles a ellos. Yo me marco casi siempre como objetivo intentar en el ciclo olímpico ver todos los deportes en directo, aunque sea solo una vez, aunque sea un entrenamiento, pero sentir lo que es el tiro con arco y verte a 70 metros de la diana y ver lo difícil que es, ver un partido de waterpolo a ras de piscina y ver los palos que se dan y lo duro que es, no sé. Intentar vivir el deporte desde muy cerca para luego poder contarlo para todos los que lo ven desde lejos y lo viven desde lejos. Y más allá de eso, pues eso, cuando quedan ya 2 años, todo el trabajo de todo, de producción, de dónde invertimos el dinero, qué zonas mixtas compramos, qué posiciones de comentaristas compramos, cómo preparo la vía olímpica para que todos mis compañeros y yo el primero vayamos muy preparados con cada cambio de regla de cada deporte, cada sistema de puntuación, cada ficha de cada deportista, cada calendario, cada plano de metro, cada sistema de transporte, la forma más rápida de llegar de cada sede a cada sede, cómo Manolo va a poder distribuirnos a todos para que curamos a 50 deportistas españoles diarios o a 12, 13, 14 deportes diarios con la gente que tengamos. Si hay 4, 5, 6 opciones de medalla, pues darle más prioridad. Bueno, evidentemente es un trabajo muy duro, pero muy, 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 muy divertido y por lo que yo principalmente soy periodista, por esos 16 días, bueno, cada vez más, ya te digo que son casi 20 ya, de competición en los Juegos Olímpicos y toda la preparación previa. Si puedo resumir en algo mi trayectoria periodística, siempre va a ser en esos 16 días, en los Juegos Olímpicos. Siempre digo que son las dos letras de mi abecedario, la J y la O, JJO. En los Juegos Olímpicos es donde yo de verdad me siento periodista. ¿No te dicen que eres el Maldini de los Juegos Olímpicos o no? No, Maldini no. O sea, siempre me vacilan mucho, pues con el friki de los deportes raros, con que yo siempre digo los Ah, súbditos del rey fútbol. Pero bueno, siempre es uno de los primeros saludos que me hizo Manolo Lama fue, a ver tú, el de los deportes raros, el que te gusta. ¿No? Y aquí estoy, sigo currando para él, muy orgulloso y intentando que él, que también es un enamorado de los deportes raros, lo siga cubriendo como nadie cada Juegos Olímpicos. Claro, también, ¿cómo es, tú lo has dicho, cubrir muchas disciplinas, muchos deportes? Esos días en los que consigues las medallas, también, ¿cómo ves a la gente? ¿Cómo esos deportistas después de tantos meses de trabajo? ¿Cómo se vive eso desde dentro tú que das las noticias? Pues muy divertido, pero durísimo. Yo puedo presumir de que en Tokio, en un plazo, yo tardé 20 minutos en ir de un sitio a otro, pero ponle que entre que fuese una medalla, las entrevistas y fuese la otra medalla y tal, pues igual en el plazo de hora y media narré 2 medallas de oro olímpicas de Sandra Sánchez en karate y de Alberto Ginés en escalada. Te puedo asegurar que dos deportes absolutamente antagónicos, los dos absolutamente complejos, en el sentido de que el karate es muy difícil de apreciar a nivel de una kata hasta qué punto ha sido perfecta. Yo lo comparo un poco siempre con la natación sincronizada, que al final no es una competición, tú ves un marcador y vas viendo quién va ganando, ¿no? Al final hay que ver cómo de perfecto ha sido el ejercicio con tus conocimientos bastante genéricos y con generalmente, y si puedes, apoyándote en un gran comentarista que sea el que vea de verdad los aciertos y los defectos. Y de ahí te ibas a la escalada que ni los propios deportistas sabían cómo se puntuaba. O sea, Alberto Ginés tardó, me siento muy orgulloso de que Alberto Ginés tardó más que la cadena COPE en saber que era campeón olímpico. Y es más, hubo mucha gente que le dio antes como plata segura y no, todavía tenía opciones de oro y efectivamente lo fue. Entonces, bueno, o le dieron campeón olímpico y tampoco lo era todavía porque podía caer a la plata. Entonces, bueno, al final es muy divertido, muy estresante. Acabamos barbudos y yo siempre digo que son los 15 días siguientes a los Juegos Olímpicos, los únicos 15 días de cada 4 años que yo dejo de escuchar la radio, porque necesito una descompresión, pero absoluta, y una desconexión absoluta, pero muy divertido. Y al final es eso, yo siempre digo lo mismo, son 30 y pico mundiales a la vez y tienes que dar la talla en cada uno de ellos y, por supuesto, ganarte a los deportistas antes para que en ese momento, la verdad, el que ellos están absolutamente eufóricos, han conseguido el gran éxito de toda su vida, el gran propósito de toda su vida, pues entre esa nube de micrófonos diga, voy a este, que es el que me ha cuidado durante 4 años. Siempre recuerdo la misma anécdota, que es Joel González. Y ahora tengo muy poca relación con él, la verdad, desde que entró en el Barça como, bueno, ayudante a los jugadores y demás, pero es un taekwondista que llegó a Londres 2012 como, o sea, no favorito, lo siguiente. No había perdido nada más que un combate desde que se crearon los petos electrónicos al inicio del ciclo olímpico
y fue la final del preolímpico cuando ya tenía la plaza, es decir, había 2 plazas, con lo cual no valía absolutamente para nada ese combate. Entonces, claro, llega como absoluto favorito a la medalla de oro a los Juegos y más allá de que le había hecho varias entrevistas, de que el día 1 de enero de ese año abrimos con él como gran esperanza de medalla de España o la más segura de todas y demás, eh, llegamos allí y es verdad que el primer combate lo tenía a las 8 y abriendo tatami, no sé si era 8:30 o 8:45, pero vamos, uno de esos dos horarios contra un sueco de origen turco que no tenía ni ranking porque venía de un peso inferior y claro, allí no había nadie, pero nadie es nadie. O sea, la zona mixta estaba yo solo cuando normalmente hay 200 periodistas del mundo entero porque acababa de empezar eso, porque había otros puntos de interés y porque, pues bueno. Entonces, claro, empieza el combate y yo el favoritismo diciendo todo el mundo, bueno, meterá un 13-0 y a pensar en lo siguiente. Ganó 7-6 en el último segundo. Y yo no he visto a alguien salir tan absolutamente blanco a una zona mixta nunca, porque hay gente que sabe que va a perder y pierde, hay gente que no se espera perder, pero bueno, pero es que Joel, o sea, haber perdido ese combate hubiese sido, no sé, la gran sorpresa deportiva que yo habría vivido en mi vida. Perder en primera ronda contra alguien sin ranking, el absoluto favoritísimo que durante 4 años no ha perdido un solo combate. No es que no haya perdido una competición, es que no ha perdido un combate. Y, y salió blanco, absolutamente blanco, casi no supo ni hablar. Y me acuerdo que despedí la entrevista diciéndole a las 9:30 te espero aquí que vas a venir contra el cara. Y efectivamente, a las 9:30 casi le arranca la cabeza a un coreano, ganó el oro arrollando el resto del día. Y cuando salió, es verdad que nosotros estábamos entrevistando, creo que a José Manuel Calderón de baloncesto en ese momento. Entonces salió Joel ya con la medalla, tal cual. Estábamos allí por lo menos 20, 25 periodistas españoles. Y es verdad que yo estaba en primer lugar porque había venido pronto, estábamos todos en la zona mixta genérica, entonces bueno, era el que primero estaba colocado. Entonces yo él vino, me miró, vino hacia mí, le empezaron a llover preguntas, 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 y yo lo único que le dije es, tío, me tienes que dar 2 minutos porque estamos terminando con Calderón, no podemos cortar la entrevista. Y me dice, no te preocupes, el tiempo que haga falta. Entonces le seguían lloviendo preguntas, 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 y de repente le dijo a todos los compañeros, dice, mira, entiendo vuestro trabajo, sé la prisa que tenéis, pero durante todo el ciclo olímpico, especialmente hoy a las 8:30 de la mañana, el único periodista que estaba aquí es Ángel y la primera persona con la que voy a hablar como campeón olímpico es con Ángel. Entonces, no pasa siempre, me ha pasado con varios deportistas, diría que muchos, me ha pasado con algunos comentaristas, diría que menos, porque normalmente hay ya dinero por medio y cuando se van a otros sitios, sobre todo a la tele, es porque les pagan lo que yo no puedo pagarles, pero esa lealtad se agradece y se agradece muchísimo. Y yo siempre le estaré agradecido a Joel. Ya te digo que hoy tengo muy poca relación con él, pero sé que ese día él sintió que yo le había dado durante todo el ciclo la atención que merecía y el cariño que merecía y la lealtad que merecía, y él me la devolvió en el momento más importante de su vida y cuando más gente quería hablar con él. Y no sé, siempre lo cuento como anécdota para que todo el mundo vea que, no siempre, pero que el trabajo suele pagar y el cuidar a los deportistas esos 4 años, esa frase que te digo de que no son cada 4 años, sino cada día, pues a menudo paga, la verdad. Te tengo que preguntar por el cuadro que tienes detrás de ti, Pepe Domingo Castaño, ¿qué ha significado No lo para he hecho a ti? propósito, pero lo tiene aquí detrás, está justo detrás de la Tenía máquina de Coca-Cola de pensada. Paco, la máquina de Coca-Cola de Paco y el cuadro de Pepe. No, Ostras. me he venido para no molestar a los compañeros que estamos preparando el partidazo de COPE, me he venido a la zona de tiempo de juego, que está más calmada estos días y no lo tenía pensado. Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? O sea, haber trabajado con alguien como Pepe, mira, yo no llegué a la SER a pillar a Gabilondo, pero aquí he conocido a Herrera, he conocido, por supuesto, a Paco González o a Manolo Lama. Encantaría trabajar algún día con Carlos Alsina o con mucha otra gente. Tampoco pillé a Del Olmo o no pillé a García, aunque le he conocido y le he visto en otras ocasiones. Y Pepe es nada, simplemente recuerdos diarios. Sigue aquí entre nosotros, ya lo ves, sea en un cuadro, sea en la careta de tiempo de juego, sea donde sea. Y además es de las personas que a mí más caña me ha dado y a la vez más cariño me ha dado. Siempre me ha dicho que sabía que iba a llegar lejos, que el tenis tenía que ser mío, que me lo iba a comer, que nadie podría nadar como yo, que tal, que lo que fuese. Pero al mismo tiempo luego siempre me metía palos de Angelito, no te subas, Angelito, trabajar. Entonces, no sé, le tengo mucho cariño. Yo no tenía tanta relación, yo no puedo decir que Pepe es mi padre profesional, ni que le tengo un amor eterno, ni que tal, no tanto como otros compañeros, pero yo sí que digo que ha sido un orgullo inmenso trabajar con él y un aprendizaje continuo, porque era una persona con su edad y venía y curraba y nunca quería jubilarse y seguía invitando cada año a los chavales a la cena de Navidad y pagándola a él y no sé, son muchos detalles y muchas experiencias que te deja alguien como él y como además se fue, como a mí me gustaría irte, ¿para qué te voy a engañar?
que es de un día para otro, sin sufrir, sin hacernos sufrir a nadie y sin, no sé, me gustó casi todo lo que vi de él, incluido el final de irse tan rápido en la cúspide y sin degradarse ni sufrir ni hacer sufrir a nadie. Me has mencionado lo del tenis. Rafael Nadal. Cuéntame, ¿qué te parece el deportista, la historia que tiene detrás? Bueno, a ver, a mí, ya es que a Rafa le debo muchísimo. O sea, a eso sí que le estaré eternamente agradecido porque evidentemente hay muchos compañeros, el primero de La Morena que me dio la primera oportunidad, Lama que me ha dado todas, Paco que me ha dado muchísimas, Juanma que me las da ahora, todo lo que pueda decirte, Swankar como jefe más en la sombra, pero a nivel deportivo tengo relación con muchísimos deportistas, más cercana incluso que con Rafa, con varios de ellos. Siempre seré un periodista olímpico y presumo de ello antes que ser un periodista tenístico, porque además me gustan mucho más los Juegos Olímpicos que el tenis, pero yo entiendo que no solo mi carrera, sino el 70-80% de lo que puedo ser profesionalmente se lo debo a don Rafael Nadal Parera. Entonces, bueno, ha sido un honor, ha sido un privilegio. Creo que nunca jamás, no yo, sino los nietos de mis hijos que ya han nacido, verán a un deportista igual. Digo deportista, no digo solo tenista. Y ha sido un gran orgullo. Trabajar con él, trabajar eh, contando la mayoría de sus hazañas y alguna de sus desgracias, eh, y que él haya sido intachable en su relación conmigo y con el resto de compañeros en ambas situaciones, en las buenas y en las malas. Yo he visto detalles de Rafa fuera de micro, fuera de cámara, que son aún mejores de lo que he visto en la pista de tenis. Y mira que ha hecho cosas en la pista de tenis. Yo no soy de los que dicen que es mejor persona que tenista, porque Rafa siempre te responde a esa frase como diciendo, él no te va a decir soy el mejor tenista de la historia, pero sí que es uno de los tres mejores de la historia. No creo que nadie lo ponga en duda y desde luego no es una de las tres mejores personas de la historia. Siempre te hacía ese símil. Yo no voy a decir que Rafa es mejor persona que tenista, pero sí te digo que Rafa, con lo difícil que es ser Rafa, para mí es el mejor deportista que yo he conocido nunca. Y deportista engloba algo más que la pista de tenis, engloba algo más que el que coge una raqueta y corre en una pista, sino engloba a la persona, engloba el fuera de pista, engloba el trato con todo el mundo que le rodeaba y engloba, en particular, y hablando de mí, el trato que a mí me ha dispensado siempre. A mí no me gusta cuando se compara, por ejemplo, Alcaraz intenta poner futuro, como Rafael, que yo creo que no tiene que ver, pero a Alcaraz, ¿qué futuro le ves? ¿Cómo lo estás viendo? Que yo creo que ya con la poca edad que tiene ya es muchísimo lo que ha logrado. Eso es. Yo lo que decía siempre cuando me decían la gente, ¿va a ser el nuevo Nadal? Digo, es que no va a hacer falta. Si es que con decir Carlos Alcaraz ya vamos a ver todos de quién hablamos. O sea, a ti no te hace falta decir, no sé cómo decirlo, el nuevo Pelé para nombrar a Maradona. Pues es que cada uno es lo suyo y comparar épocas es muy difícil y yo creo que la longevidad de Rafa, y mira que le han torturado las lesiones, es difícil que la tenga Carlos, pero hay muchas cosas que tiene Carlos que no tenía Rafa, a nivel de talento, a nivel de saque, a nivel de incluso precocidad en ciertas cosas, todas las superficies o eso, talento para la dejada, para el juego de red, para el saque, para muchas cosas que Rafa en sus orígenes no tenía tanto. Yo siempre cito una frase que me ha dicho Juan Carlos Ferrero desde el minuto uno, que es no me preguntes cuántos Grandes Slams va a ganar, pregúntame si puede ganar el siguiente, que te voy a decir que sí que puede. Luego ya veremos si lo ganamos o no, pero que sí que puede ganar el siguiente. Ahora no me digas si va a ganar 22, 25, 24 o 10, porque ni a él le hace bien, ni a nosotros nos hace bien, ni sirve para nada, porque nadie lo sabe. ¿De qué sirve que yo te diga, sí, va a ganar 25? ¿Qué crees que lo sé? ¿Crees que voy a saber si va a tener lesiones incapacitantes? ¿Crees que voy a saber si va a tener la cabeza suficiente para estar 15 años con la máxima exigencia que tiene el tenis, un deporte individual en el que estás solo, en el que te juegas cada semana tu sueldo, tu ranking, tus oportunidades de futuro? Y un tenista no tiene nada asegurado, nada, ni siquiera Alcaraz. O sea, eh, te rompes la rodilla y al año siguiente tienes que empezar casi de cero. Eh, entonces, en un deporte tan complejo nadie puede asegurar nadie a futuro. Ahora, tú me dices, ¿puede ganar el US Open? Sí, para mí es más favorito Sinner, en pista dura todavía, pero sin duda es el segundo favorito y puede perfectamente ganar al primero. ¿Va a ganar el 25? No tengo ni idea ni sirve de nada planteárselo. Y desde luego, decir, ¿es el nuevo Nadal? ¿Para qué? Si es que es el único y el inimitable Carlos Alcaraz, ya está, no hace falta nada más. Yo creo que no voy a ver nada como lo que viví con Rafa, pero lo mismo que te digo eso, yo pensé que nunca nadie me iba a emocionar como me emocionó Nadal en su día y
en el último Roland Garros, Carlos Alcaraz, con esa remontada épica, con ese tiebreak final, me emociona a ese nivel. Entonces, bueno, ya te digo, compararle no sirve de nada, que llega hasta donde tenga que llegar, de momento nos está haciendo inmensamente felices y estoy convencido que va a seguir muchos años haciéndolo. A partir de ahí, 25, ojalá, 20, ojalá, no sé, que gane los que tenga que ganar, que sea feliz ganándolos y que nadie le convierta en un juguete roto, como dice su madre, que es un encanto de mujer, Virginia, en el documental. También te tengo que preguntar por las tenistas. ¿Qué te pareció la carrera que ha tenido Muguruza, la que tiene Paula Badosa? Y no sé si Jessica Bouzas es también una de las que puede llegar también lejos. Pues mira, la de Muguruza tristemente breve, porque tenía talento para haber dominado el tenis, pero es a lo que voy. Ella quería hacer otra cosa, quería vivir la vida de otra forma, quería centrarse en otros objetivos profesionales y en otros gustos y ya está. Y vio el tenis como un medio para llegar a ese fin. Jugó muy bien al tenis el tiempo que pudo, especialmente en los grandes torneos, y ya está. Y lo importante es que cada persona sea feliz haciendo lo que considere. Si es dentro del tenis, perfecto, como ha sido Rafa durante muchísimos años y haciendo otras muchas cosas, y si es fuera del tenis como está ahora Muguruza, también perfecto y que sea feliz. A Paula las lesiones no la están dejando ser feliz. Yo creo que podía haber ganado, mira que ha sido número 2 del mundo, pero que podía haber ganado alguna cosa más de las que ha ganado. Y tengo dudas de si va a ser capaz de ganar ese Grand Slam con el que ella sueña y por el que no se retira, pero ojalá lo gane. Y Jessica creo que tiene mucho talento, le falta mucha regularidad, pero a ver, el tenis es muy duro, cada vez aparecen chicas nuevas, cada vez más jóvenes, con más potencia, con más talento. Es muy difícil. No sé, no sé hasta dónde va a llegar Jessica. La veo de grandes torneos, la veo un día pegando un gran pelotazo, pero necesita un poco más de regularidad y para mí un poquito más de físico para aguantar cuando se alargan los Grand Slam, ya empieza la tercera ronda, cuarta ronda, ya ahí cuenta algo más que el talento y que el tenis. Topuria. ¿Crees que tiene el reconocimiento que se merece y cómo denominarías el fenómeno Topuria? Pues vertiginoso. Yo creo que ni Rafa en su momento apareció tan de la nada y subió tan a los altares como ella. Creo que se lo está ganando, creo que engancha mucho con la gente joven, creo que tiene un discurso muy potente pero que luego lo cumple, con lo cual, hasta que no nadie le silencie, puede seguir diciendo lo que considere mientras sea dentro del respeto, y es otra persona que conmigo ha sido espectacular, conmigo y con la cadena COPE. Se ha portado siempre con nosotros genial, siempre que podamos vamos a seguir siguiendo su carrera, viajando con él por el mundo y dándole todo el cariño que se merece, y espero que la gente no solo se centre en cómo es su deporte, en si es violento o no, en si sobran los dos últimos puñetazos una vez que el rival ya está en el suelo, cuando hay que comprender su deporte para saber por qué se dan esos dos puñetazos y le escuche. Porque yo siempre digo lo mismo. Yo seguramente a un hijo mío de 10 12 años no le pondría a ver el deporte de Topuria, pero sí le pondría a escuchar a Topuria. Porque todo lo que dice para mí es un ejemplo de vida. Hablando de superación, hablando de confianza en uno mismo, hablando de no meter en tu cuerpo nada que no debas, alcohol, drogas, lo que sea, hablando de esfuerzo máximo, hablando de dedicación, hablando de compromiso, hablando de invertir en ti mismo. Eh, y ha invertido dinero en sí mismo como yo no he visto a ningún deportista, para ser cada día mejor, para tener siempre los mejores métodos de entrenamiento, los mejores métodos de recuperación. No sé, yo creo que es alguien a quien hay que escuchar. Luego ya si quieres ver su deporte, pero escucharlo hay que escucharlo. ¿Por qué crees que antes de cualquier evento o título que va a hacer, que va a luchar por él o defender, dice que va a ganar y al final no consigue lo que... ¿Cómo logra eso? Porque lo cree de verdad, porque él cree de verdad que es el mejor del mundo, cree de verdad que se prepara más y mejor que nadie y cree de verdad que va a ganar. Entonces, si lo cree, ¿por qué no lo va a decir? Insisto, siempre desde el respeto, en la UFC y en la CMA siempre se lleva el show, el trash talking y demás, pues bastante al límite, pero es que nadie ha conseguido desmentirle. O sea, Ilya hasta ahora todo lo que ha dicho lo ha cumplido, todo, absolutamente todo. Hasta conseguir que Makhachev deje el cinturón, que dijo que nunca lo iba a hacer, gente que supuestamente estaba por encima de él. Bueno, yo mientras no se me demuestren lo contrario, todo lo que dice lo cumple. Mientras tanto, mientras nadie le silencie, que siga diciendo lo que quiere. Cambiando de deporte, la selección femenina de Eurocopa, ¿qué te parece el papel que ha hecho? Bueno, yo soy bastante más crítico que el resto. Creo que tenemos la mejor selección del mundo. Creo que los dos últimos torneos no hemos conseguido el objetivo, que era una medalla en los Juegos, preferiblemente la de oro, y que era ganar la Eurocopa. Y es que es así de sencillo. Yo creo que si tenemos el mejor equipo del mundo, primero necesitamos tener el mejor banquillo del mundo y no lo hemos tenido nunca. Y necesitamos ponernos como reto y como objetivo único el ganar. A partir de ahí,
¿Que han jugado mejor que nadie? Sí, pero que en el momento de la verdad, en los juegos casi te echa Colombia y te echan en semifinales claramente, en la Eurocopa, bueno, juegas como juegas contra Suiza, te puede echar Alemania aunque consigues salvarlo y te gana Inglaterra. Para mí, yo cuando la gente habla de nueve, nueve y medio y tal, eso es conseguir el objetivo. Y España no ha conseguido el objetivo. Monse Tomé, ¿apuestas por su continuidad o crees tiene que haber No, un cambio? rotundamente no. Yo es que creo que Monse Tomé no está preparada para dirigir a la mejor selección del mundo. ¿Es la mejor entrenadora del mundo? No. ¿Tiene palmarés para serlo? ¿Tiene experiencia para serlo? No. Esto es muy sencillo. Yo siempre digo lo mismo. Tú coges a la mejor generación de futbolistas de la historia de España masculino, Xavi, Iniesta, eh, Busquets, no sé, Villa, Torres, y quiénes entrenaba, Luis Aragonés y Vicente del Bosque, probablemente dos de los tres mejores entrenadores de la historia. ¿Quién ha entrenado a la mejor generación de futbolistas de la historia? Jorge Vilda y Monse Tomé. No hay nada más que decir. Vale, terminando. Bueno, lo está siguiendo la otra Sí, figura, periodista Andrea Peláez. la mejor periodista de este país. Si no lo es ya, lo va a ser pronto y además vale para todo. Me encanta, me apasiona Andrea Peláez. Me parece la mejor periodista deportiva de este país. Eh, Dentro de poco le quitaré hasta el la y le pondré el género total y puede ser sin género el la mejor periodista deportiva de este país. Y me encanta, lo hace todo. Presenta, es divertida, tiene información, tiene pasión, no sé, me encanta. Y encima ha sido deportista, con lo cual sabe de lo que habla. Y la última pregunta, el partidazo de Cope, ¿qué te parece el programa? Y me gusta mucho el pique que tenéis, o sea, no con Goma Castaño, veces como os Mira, picáis. ahora me están vacilando ya, no sé, los gritos de que vamos a la reunión, Angelito, no seas pesado Ah. y tal y cual. No, al final es eso, nos lo pasamos muy bien, nos divertimos mucho y cuando no es Joseba es Juanma y todo el día metiéndonos caña. Yo creo que al final es un poco también la salsa del partidazo y la gracia, que aquí todo el mundo recibe, porque los jefes también reciben, ¿eh? No te creas que se les tiene un respeto reverencial y yo creo que eso es divertido, hombre. Al final hay que divertirse trabajando, hay que meterse pullas, hay que meterse caña y a veces se nos ha ido un poquito la mano, esperemos que no se nos vaya más, pero mientras nos divirtamos todos y sobre todo el oyente, que es el más importante, se lo pase bien, aquí seguiremos. Sí. Bueno, si no tenéis a Isaac Foto y a Siro López para que Eso sí que se os dé pelea más caña. en serio. Lo mío es más show que lo suyo. Y bueno, no sé si le has regalado sobaos, pasiegos y anchoas a tus compañeros y compañeras. No, no se lo merecen, no se lo merecen, no se lo merecen. Me meten mucha caña. Cuando se lo merezcan les traeré subaos, anchoas y todo lo que haga falta, pero de momento no se lo merecen. Bueno, Ángel, muchas gracias y un fuerte abrazo, ¿vale? Un abrazo enorme, Alberto. Encantado de colaborar Un contigo. Un abrazo. abrazo. Adiós.